Bueno, vamos a ir comenzando. Buenos días a todos los que se unieron últimamente. Buen día, Vamos profe. a, buen día, ¿qué tal? Vamos a ver un repasito de lo que ya comenzamos la clase pasada sobre la unidad 2, que es determinantes, y después vamos a continuar, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta sobre la clase anterior, alguna consulta, eh, creo que más o menos les fue bien a todos en la actividad del sábado. Tengo entendido que se solucionó el problema de la nota que llegaba hasta 9 nomás y tenía que llegar hasta 10. Y a lo que le tocó, quería preguntarle a lo que le tocó el ejercicio ese que yo la verdad que vi resta también, pero después cuando me mandaron era producto. Eh, ¿Alguno vio producto en el ejercicio? Sí, ese que había que multiplicar teóricamente P por Q y ver qué pasaba. O sea, tienen que fijarse bien, ¿eh? Ustedes que son jóvenes, se supone que tienen mejor vista que yo, que ya uso anteojos. Tienen que mirar bien, ¿sí? Porque si era un producto como dicen que era, sí, estaba bien la respuesta, digamos. No se podía hacer el producto de P por Q, creo que era. Si era una resta, obviamente que sí, ¿no es cierto? Que se podía hacer. Si era P menos Q, obvio que se podía. Bueno, creo que ese era el único inconveniente que me comentaron que hubo en los ejercicios. No sé si hubo algún otro comentario, algún otro inconveniente con los ejercicios. Creo que no. Profe, Sí, yo no tuve ningún inconveniente, pero le quería preguntar si será que podíamos resolver uno de los ejercicios que estaba para entender, porque la verdad no lo supe resolver. Entonces por eso le preguntaba si podíamos verlo rapidito. no, no, yo no, la verdad, yo no tengo los ejercicios. No, no sé de cuál se trata. Si vos lo tenés, eh, Sí, profe, podría, yo creo que lo tengo. podrías, no sé, mandarme una foto y vemos cuál era, porque yo no, salvo que bueno, pues que puedas compartir la pantalla y mostrarnos en la pantalla cuál era el ejercicio. Bueno, profe, déjelo, lo paso un poquitito más prolijito y ahí mando una foto, comparto una foto. Bueno, sí, eh, no hay problema, ¿sí? Bueno, vamos a ir comenzando entonces, ¿sí? Apago la cámara para compartir la pantalla. Bueno, ahí deben estar viendo, ¿sí? Sí, profe. Voy a, Sí, profe. voy a poner a grabar igual, ¿sí? Para, ¿sí? Para que quede el repaso por si alguno no estuvo la vez pasada. Bueno, ahí está. Bueno, lo primero que veíamos era la definición de determinante, ¿sí? Una de las definiciones, porque la otra la vamos a ver hoy, que decía que el determinante, ¿no es cierto?, es toda función que asigna a cada matriz cuadrada un escalar llamado determinante de la matriz, por supuesto. O sea que la primera condición es que la matriz tiene que ser cuadrada para poder hallar su determinante. Y el determinante es un número, ¿sí? Entonces, si la matriz es de orden 1 por 1, acá está simbolizada la matriz, su elemento genérico entre paréntesis, entonces el determinante de A, que se puede expresar así, o entre barras, que es la notación más común que usamos, es ese valor a su 1, 1. El ejemplo, teníamos que si la matriz era de 1 por 1, ¿sí? Entonces su determinante era este valor. Este era el caso, por ejemplo, cuando hicimos el producto de la matriz fila por la matriz columna, que me daba un solo valor. En el caso de que la matriz sea de orden 2 por 2, ¿sí? Como en este caso,
¿sí? Tenemos la matriz A dada en forma genérica. Su determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, A sub 1, 1 por A sub 2, 2, menos, siempre es menos, el producto de los elementos de la diagonal secundaria, A sub 2, 1 por A sub 1, 2. ¿Sí? Entonces, el determinante, si la matriz es de orden 2, el determinante también, ¿sí? Se dice que tiene el mismo orden de la matriz. Y acá había unos ejemplos, ¿no es cierto? Había tres matrices, la A, la B y la C, donde mostraba, ¿no es cierto?, cómo se calculaba. 2 por 9, 18, menos 12 da 6. En este caso teníamos 2 menos 15, 2 más 15, 17. Y en este caso vimos que observando la matriz, ¿no es cierto?, había una combinación lineal, porque la fila 2 era 3 veces la fila 1, o también podíamos decir que la columna 2 era 5 veces la columna 1. Por ese motivo es que ese determinante da 0. O sea que siempre que exista una combinación lineal entre filas o columnas, ¿sí? Sucede que el determinante es nulo, ¿sí? Porque quedaba 15 menos 15, 0. Disculpe, profe, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿El primer parcial, que es el 4, es teórico o práctico? El primer parcial no es el 4, es la semana del 10 al 14 de mayo, ¿sí? Ah, es ¿Está? que yo vi. Y es, Ah, sí, no. sí, sí está mal ahí en la planificación, ya me dijeron, eso hay que corregir. Sí, es del 10 al 14, la semana esta. Después se le va a avisar bien qué día y en qué horario es, ¿sí? Y a tu pregunta, es teórico práctico, ¿sí? Va a tener, como la actividad que hicieron el sábado era teórico práctica, ¿no es cierto? Tenía ejercicios y también tenía preguntas teóricas, ¿sí? Listo. Esa era mi duda. Muchas Bueno, gracias. sí, va a ser del mismo tipo. No, no, de nada. Bueno, y después venía, ¿no es cierto?, la regla de Sarrus, que servía para resolver los determinantes de 3 por 3, únicamente para resolver determinantes de 3 por 3, ¿sí? Donde había que sumar los productos formados por los elementos de la diagonal principal y las diagonales paralelas con su correspondiente vértice opuesto, como muestra acá este esquema, ¿sí? Lo que está en verde son los elementos de la diagonal principal, y después una paralela es la que está en amarillo, ¿no es cierto? Se forma este triangulito con el vértice opuesto, y la otra paralela, la que está en rojo, con el vértice opuesto. A todo eso se le resta, siempre se le resta, el producto formado por los elementos de la diagonal secundaria, que otra vez está acá en verde, y de las paralelas, ¿no es cierto?, con el correspondiente vértice opuesto, ¿sí? Lo que está en amarillo y lo que está en rojo. Bueno, si nosotros analizábamos este ejemplo, veíamos, ¿no es cierto?, que podíamos resolver de esta manera, ¿sí? Haciendo el producto de 1 por 3 por 0, después la primera paralela, menos 2 por 2 por 3, más 2 por 1 por 4. Y acá están los tres términos, ¿no es cierto?, que obtengo del producto de los elementos de la diagonal principal y sus dos paralelas. Menos, y conviene poner entre corchete por si hay algún valor que hay que poner entre paréntesis, como en este caso, los elementos de la diagonal secundaria. 4 por 3 por 3, después está hecho 2 por 1, y la otra paralela menos 2 por 4 por 0. Y ahí tengo los tres términos otra vez de los productos de la diagonal secundaria y sus paralelas. Y después voy resolviendo, ¿no es cierto?, teniendo cuidado con los signos. Este primer producto da 0, esto da menos 12, esto da 16 positivo, menos, resuelvo, ¿sí?, los productos, esto da 36, esto da 2, y el último da 0. Y ahí recién, ¿no es cierto?, en este caso está resuelto lo que está fuera del corchete, 16 menos 12 que da 4. Después se resuelve lo que está dentro del corchete, 36 más 2 queda 38, y al suprimir el corchete queda 4 menos 38, y eso me da menos 34.
De esa forma se podía resolver, pero otra forma de hacerlo era, ¿no es cierto?, que por ahí les resulta mucho más práctica a los alumnos, es, ¿no es cierto?, debajo de las tres filas, copiar de nuevo en el mismo orden que están, la primera fila primero y la segunda fila después. O sea, 1, 4, 3 y menos 2, 3, 1. ¿Por qué? Porque fíjense que es lo mismo que hicimos antes, nada más que acá quedan. Obvio que la diagonal principal es esta, 1, 3 por 1 por 3 por 0, y después nosotros hoy hacíamos menos 2 por 2 por 3, y ahora es lo mismo que hacer menos 2 por 2 por 3, porque al repetir la fila, este 3 vuelve a aparecer acá. Y lo mismo ocurre con 4 por 4 por 1, porque era lo que yo hacía, la paralela esta, 4 por 1 por 4. Entonces se trabaja en un sentido, ¿sí? En el sentido de la diagonal principal, este producto y este producto, ¿sí? Que es lo mismo que teníamos antes, menos, y después lo mismo con la diagonal secundaria, ¿sí? 4 por 3 por 3, después tenemos 1 por 2 por 1, y por último, menos 2 por 4 por 0. El proceso es exactamente el mismo, ¿m? Los valores, si ustedes los comparan, son exactamente los mismos, y el resultado es el mismo, porque siempre el valor del determinante de una matriz es único, o sea que siempre me va a dar el mismo resultado. Y yo les contaba que otra forma, que por ahí puede aparecer en alguna bibliografía, es en lugar de repetir las filas debajo, se puede repetir a la derecha las dos primeras columnas en el mismo orden otra vez, ¿sí? Columna 1, columna 2. Y el proceso es el mismo, o sea, diagonal principal primero y después sería 4 por 1, y fíjense que este sería el 4 que vendría acá abajo, o sea que estamos en la misma situación, que sería este valor. Y después la otra paralela sería 3 por 3, que sería este, ¿no es cierto? Y así 3 por 3 por menos 2 aparecería este otro. O sea, ese es menos usado, digamos. Y después la diagonal secundaria con sus correspondientes paralelos. De cualquiera de las tres formas, siempre es el método de Sarrus, digamos. Hagan como hagan. Con los triangulitos, con las filas, que es el más usado por los alumnos, o con las columnas. Bueno, y hasta ahí creo que habíamos llegado, ¿sí? Había tres ejemplos para calcular el determinante de A, de B y de C, ¿sí? Y vimos que este determinante tenía un determinado valor, ¿sí? Y también, ¿sí? Yo les pedí que observaran, ¿sí? Este determinante y me dijeran si hace falta calcularlo o usando algo que ya vimos la clase pasada, si podíamos decir cuánto era su valor. Y lo mismo en este. Bueno, en este es más evidente, ¿sí? No recuerdo si lo respondieron o quedó de tarea, pero si quedó de tarea, ¿cuánto da el determinante de C? O sea, Cero. Cero. claro, da 0, perfecto. ¿Por qué? Porque hay toda una fila que es nula. O sea, vamos a ver que esa es una propiedad, ¿no es cierto? Y esta, ¿cuánto da? La B. A mí me dio menos Cero. 30, profe. Cero. Da cero, Claro, profe. también da 0. ¿Por qué? A ver, a lo que le dio 0. ¿Por qué le dio 0? Combinación Porque la lineal. tercera línea es una combinación Combinación lineal, lineal claro. de la fila 1 más la fila 2. Eso, Muy exacto. bien, exactamente, ¿sí? Hay combinación lineal. La tercera fila, muy bien, es la suma de la primera más la segunda, ¿sí? 2 más 4, 6, 1 más 5, 6, menos 2 más 3, 1. O sea que cuando, como en este caso, ¿sí? Hay toda una fila que es nula, se puede poner igual a 0 y la justificación es poner justamente por ser la fila 2 y nula. Y en este caso también se podría poner igual a 0 por ser la fila 3, ¿sí? Igual a la fila 1 más la fila 2. O sea, siempre hay que justificar el resultado, aunque me dé 0.
porque hay ejercicios por ahí que dicen resolver aplicando las propiedades, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner directamente el resultado, pero siempre se justifica por qué me dan 0. Bueno, y acá estaba resuelto, el determinante de A quedaba menos 16. Ese era el resultado, ¿sí? Bueno, Sí, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe. Creo que no, profe. Por mi parte, por lo menos, no. Bueno, seguimos. Ustedes saben que pueden abrir el micrófono y preguntar, ¿sí? No hay ningún problema, o escriben la pregunta en el chat y la profe Irma me la pasa o la responde ella, no hay problema. Bueno, acá vamos a ver la otra definición de determinante, que se llama definición axiomática, ¿sí? ¿Por qué? Porque está basada en estos 4 axiomas. Recordemos que los axiomas, ¿sí?, son entes geométricos que no necesitan demostración, ¿sí? No son como los teoremas, por ejemplo, que necesitan demostración, o las propiedades. En este caso, no necesita demostrarse eso. Dice, se llama determinante de la matriz a la función, o sea que sigue siendo la función, de los vectores columna de dicha matriz que satisfacen los siguientes axiomas. ¿Por qué habla acá de los vectores columna? Porque nosotros vimos en la clase pasada la partición de matrices. Vimos que una matriz se podía particionar en columnas o se podía particionar en filas. Bueno, acá aparece, ¿no es cierto?, esto de los vectores columna. O sea, cuando yo particiono una matriz en columnas, ¿no es cierto?, lo que me queda es una matriz columna, o como ya les veníamos llamando, ¿sí?, cuando vimos vectores, un vector columna. Entonces, con esos vectores columnas se trabaja y en base a ellos se enuncian los axiomas. El primer axioma, ¿sí?, fíjense ustedes que esta D es otra forma de denominar o de simbolizar determinantes, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos det, ¿no es cierto?, de la matriz, vimos entre barras. Bueno, la D mayúscula también simboliza determinante. En este caso, el determinante de esto que sería una matriz fila. Perdón. Pero en esa matriz fila aparecen estas a sub 1, a sub 2, punto suspensivo, a sub j prima, ¿sí?, más a sub j segunda, punto suspensivo, a sub n. Cada una de estas A mayúsculas está representando justamente a un vector columna, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo el determinante, ¿sí?, de estas columnas, donde acá hay una suma de 2 columnas, acá hay un apóstrofe que está de más, digamos. O sea, es A sub j prima y esta sería A sub j segunda, ¿no es cierto?, prima segunda. Entonces, cuando hay una suma de columnas, eso es igual al determinante donde aparece una columna que es A sub j prima más otro determinante donde aparecen los mismos elementos A sub 1, A sub 2, pero aparece la otra columna, ¿sí? Donde acá fueron sumadas, bueno, se separa en la suma de 2 determinantes, ¿sí? Donde tengo entonces el A sub j segunda. Ese es el primer axioma, ¿sí? O sea que se podría decir que el determinante donde hay una suma de 2 columnas se puede expresar como la suma de 2 determinantes, donde en uno aparece una columna y en el otro aparece otra columna. Esto se puede ver con números, ¿sí? Y hay ejemplos en la bibliografía donde se puede trabajar con valores numéricos. El segundo axioma es el determinante. Fíjense que otra vez está A sub 1, A sub 2, puntos suspensivos, y acá está la columna A sub j, donde esa columna está multiplicada por el escalar lambda, y después sigue punto suspensivo y A sub n. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo que hallar un determinante donde una columna está multiplicada por un escalar, yo también puedo
¿no es cierto?, multiplicar el escalar por el determinante, ¿sí?, de la matriz esa, sin multiplicar, ¿no es cierto?, la columna. O sea que es lo mismo que yo tenga toda una columna multiplicada por un número, obviamente distinto de 0, ¿no es cierto? Y puedo después sacar ese valor, extraerlo, digamos, fuera del determinante, del escalar, calcular el determinante y cuando tengo el resultado de esto, multiplicar por el escalar. Eso vamos a ver después con ejemplos. El tercer axioma dice que si yo tengo que calcular el determinante, donde tengo las columnas a su 1, a su 2, a su j, a su k, a su n, yo puedo permutar estas dos columnas, es decir, cambiar de lugar. Fíjense, acá tengo el determinante, a su 1, a su 2 conserva su lugar, y cambio, pongo a su k primero y a su j después. Pero ¿qué sucede? Cambia el signo del determinante, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si yo calculo un determinante y permuto una columna, y después vamos a ver que vale para fila también, cambia el signo del determinante, ¿sí? Siempre que realizo una permuta, ¿sí?, un cambio de lugar, de columnas o de filas, el determinante cambia de signo. Y el último es el más sencillo porque dice que el determinante de la matriz identidad es igual a 1. Recuerden ustedes que la matriz identidad era una matriz cuadrada que tenía elementos solo en la diagonal principal y todos esos elementos eran 1. Entonces, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, porque todos los otros son 0. ¿Se comprendieron estos 4 axiomas? ¿Y por qué la definición se llama axiomática? Sí, profe. Sí, profe, creo que sí. Bueno, y acá vamos a ver las propiedades, ¿sí? Las propiedades. Estas propiedades tienen demostración, pero nosotros ya no vemos las demostraciones. Antes, en la presencialidad, hacíamos las demostraciones, por lo menos de algunas, ¿sí? Otras se hacían con ejercicios. Bueno, al que le interesa puede buscar en un libro y van a ver que tienen sus demostraciones. Pero acá lo que vale son los enunciados para que ustedes puedan usar estas propiedades y resolver los determinantes de manera más fácil, más sencilla. La primera dice, si dos columnas son iguales, el determinante vale 0. ¿Sí? Y esto, en base después a esta propiedad 6, vamos a ver que todas estas propiedades que están enunciadas para las columnas también valen para las filas. Después, la segunda dice que si una columna es nula, el determinante es nulo. Este sería el caso que vimos hoy en la matriz C, ¿sí? Donde toda la fila era nula, entonces obviamente el determinante es nulo. Entonces, esta sería la justificación de por qué ese determinante daba 0. Después dice otra propiedad, el determinante no varía, eso significa no cambia, es siempre el mismo, si a una columna se le suma una combinación lineal de las restantes n menos una columna. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un determinante de 3 por 3, si a una columna yo le sumo la combinación lineal de las otras dos, entonces ese determinante no varía. La 4 dice, si en un determinante las columnas son linealmente dependientes, el determinante es nulo. Este es el ejemplo que veíamos hoy en el determinante B. ¿Sí? ¿Por qué el determinante B daba 0? Porque ocurría esto. O sea, nada más que estaba con las filas, digamos. Las filas eran, ¿no es cierto?, linealmente dependientes, porque la tercera fila vimos que era la suma de las dos primeras. Otra propiedad dice que si A y B son matrices cuadradas, obviamente que se puede realizar el producto entre ellas, el determinante del producto de esas dos matrices es igual al producto del determinante de la primera matriz por el determinante de la segunda matriz. ¿Sí?
Y la sexta, fíjense que dice que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta, ¿sí? O sea, si yo calculo el determinante de una matriz, me da un valor, la transpongo y calculo su determinante, me tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Eso sirve también un poco para comprobar si ustedes calcularon bien el determinante de la matriz. Porque si una le da, por ejemplo, como nos daba hoy, menos 34 y la otra da 34, en alguna de las dos me equivoqué, ¿sí? En los signos, porque siempre el problema son los signos. ¿Quedaron más o menos claras estas propiedades? Profe, Sí, ¿puede profe. repetir la tercera? No Sí, entendí muy bien. claro, la tercera es siempre la que cuesta un poco entender, ¿sí? Dice, el determinante no varía si a una columna o a una fila sería, se le suma una combinación lineal de las restantes n-1, columnas o filas. Es decir, vamos a suponer que yo tengo la fila 1 o la columna 1, si quieren para seguir esto, si yo tengo la columna 1 y después en un determinante de 3 por 3, tengo la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Si a la columna 1 yo le sumo, ¿no es cierto? Le sumo una combinación lineal entre las otras dos, ¿no es cierto? El determinante no va a cambiar. O sea, esa combinación lineal podría ser, como vimos hoy, la suma, por ejemplo, de las dos columnas. O sea, yo puedo sumar la columna 2 y la columna 3 y ese resultado, ¿no es cierto?, sumarle a la columna 1. Entonces, en este caso, el determinante no va a cambiar. Hay ejemplos, ¿sí? Ustedes pueden ver ejemplos numéricos donde se muestra, por ejemplo, en el libro de la profesora Goicoechea, cada una de estas propiedades tiene su ejemplo, ¿sí? Y está hecho con determinantes 2 por 2, bien sencillito para que se entiendan. Así que si ustedes tienen acceso a ese libro, van a ver, ¿no es cierto?, que cada una de las propiedades estas tiene su correspondiente ejemplo. De todas maneras, igual en los ejercicios que se van resolviendo después van apareciendo, ¿sí? Si no es en los ejemplos de acá de la teoría, va a ser en los ejemplos de la práctica, van apareciendo dónde se usan cada una de estas propiedades. O sea, por ahora ustedes tienen los enunciados, pero después vamos a ir viendo dónde aparece cada uno, ¿sí? Bueno. Y acá, ¿no es cierto?, está como una consecuencia de la propiedad 6, ¿no es cierto?, esto que yo ya les dije hoy, que todas las propiedades enunciadas para las columnas son válidas para las filas, ¿sí? O sea que todas las 5 que vimos, ¿no es cierto?, a raíz de que la última, la última que decía que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta, a raíz de esto es que estas 5 propiedades valen tanto para las columnas como para las filas. Bueno, hasta ahí vendría a ser la primera parte, digamos, donde vimos todo lo que vamos a necesitar para lo que sigue. Después va a haber 3 propiedades más, ¿no? Bueno, vamos a ver el concepto de qué significa menor complementario del elemento A sub I J, ¿sí? Dice, consideremos la matriz cuadrada A, dada por su término genérico A sub I J, y esa matriz cuadrada es de orden n, ¿sí? Entonces puede ser de orden 2, de orden 3, de orden 4. El menor complementario del elemento A sub I J de la matriz es el determinante, ojo con esto, es el determinante de la misma matriz, pero de orden... Ay, me escucho con eco, no sé si alguno tiene prendido micrófono o qué. Bueno, repito, el menor complementario del elemento A sub I J de la matriz es el determinante de la misma matriz, pero de orden n-1, que se obtiene suprimiendo la fila I y la columna J. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto que está acá, o sea, qué significa esta definición de menor complementario.
Si yo tengo una matriz A, ¿sí? De 3 por 3, o sea, una matriz de orden 3. Los menores complementarios van a ser determinantes, como están indicados acá, pero de 2 por 2. Por eso dice de orden n-1. Entonces, dada una matriz A por sus valores genéricos, ¿sí? A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, y A sub 3, 1, A sub 3, 2, y A sub 3, 3, cada uno de estos elementos de la matriz tiene su correspondiente menor complementario. Nosotros vamos a ver acá cómo se calculan los menores complementarios de la columna 1, simplemente, ¿sí? O sea, los menores complementarios de la sub 1, 1, que se va a llamar M sub 1, 1, esa es la notación. El menor complementario de A sub 2, 1, que es M sub 2, 1, y el menor complementario de el A sub 3, 1, que se llama M sub 3, 1. ¿Cómo obtenemos el menor complementario? Del primer elemento, suprimiendo la primera fila y la primera columna, porque es la fila y la columna a la que pertenece este elemento. Si yo suprimo esta fila y esta columna, me quedan estos 4 valores, y estos 4 valores son los que forman parte de ese determinante. Fíjense, A sub 2, 2, A sub 3, 2 está debajo, esa es la primera columna, y A sub 2, 3 y A sub 3, 3 está acá. O si quieren por fila, A sub 2, 2, A sub 2, 3 es la primera fila de este determinante, y A sub 3, 2, A sub 3, 3 es la segunda fila, ¿sí? Entonces, esto es el menor complementario de este elemento, ¿sí? Como dice acá, es el determinante de la matriz, pero de orden n-1, ¿sí? Siempre, si la matriz es de 3 por 3, el menor complementario va a ser de 2 por 2. Si la matriz es de 4 por 4, el menor complementario va a ser de 3 por 3. Siempre se baja, ¿no es cierto?, un orden. En el caso del menor complementario del A sub 2, 1, ¿sí? Tengo que suprimir la segunda fila y la primera columna. Fíjense que los subíndices me están indicando la fila y la columna que tengo que suprimir, ¿sí? Entonces, suprimo la fila 2 y la columna 1 y me quedan estos elementos. A sub 1, 2 y A sub 1, 3, que es la primera fila del determinante, y A sub 3, 2, A sub 3, 3, que es la segunda fila. Y de la misma forma puedo calcular el menor complementario del elemento A sub 3, 1, suprimiendo ahora la fila 3 y la columna 1, ¿sí? Entonces me van a quedar estos 4 elementos. A sub 1, 2, A sub 1, 3 en la primera fila, y A sub 2, 2, A sub 2, 3 en la segunda fila, ¿sí? Fíjense que cada elemento de la columna 1 tiene su menor complementario. Eso significa que todos los elementos de esta matriz tienen su correspondiente menor complementario. O sea que puedo hallar los menores complementarios de la segunda columna, que también van a ser 3, de la tercera columna, que también van a ser 3, o por filas, de la fila 1, de la fila 2, de la fila 3. O sea que hay 9 menores complementarios para esta matriz. Este concepto del menor complementario lo vamos a usar en el concepto que sigue, ¿sí? Que es lo que se llama el adjunto o cofactor de un elemento también, perdón, de un elemento A sub i-j. Ahora, pregunto, ¿se entendió, se comprendió cómo se calculan los menores complementarios de un elemento cualquiera de una matriz? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces ahora vamos a pasar al otro concepto que va ligado al anterior, que es lo que se llama adjunto o cofactor del elemento A sub i-j.
el adjunto o cofactor de un elemento cualquiera a su IJ es el siguiente producto. Se simboliza con la letra A mayúscula de imprenta por lo de adjunto, con el subíndice IJ porque corresponde a un elemento a su IJ. Y eso es igual a menos 1 entre paréntesis elevado a la I más J, o sea, a la fila más la columna, multiplicado por el menor complementario de ese elemento, M sub IJ. O sea que para hallar el adjunto cofactor de un elemento, tengo que multiplicar el menor complementario que vimos recién por el menos 1 elevado a la I más J. Esto siempre va a ser menos 1 y siempre va a estar elevado a la suma de la fila más la columna. ¿Por qué? Porque este factor es lo que me da, como se dice comúnmente, el signo del lugar que ocupa este menor complementario. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que se pueden presentar dos situaciones. Si esta suma I más J es par, por ejemplo, 1 más 1 me da 2, ¿sí? O 2 más 2 que me da 4, el adjunto o cofactor del elemento va a ser exactamente igual a su menor complementario, ¿sí? Van a ser los dos del mismo valor. Ahora, si ese exponente I más J es impar, o sea, yo tengo, por ejemplo, 1 más 2 que da 3, ¿sí? O 3 más 2 que da 5, el adjunto cofactor del elemento va a ser el opuesto del menor complementario. O lo que es lo mismo, va a cambiar el signo, ¿sí? O sea que si el menor complementario tiene un signo, el adjunto cofactor va a tener el signo opuesto. ¿Se comprendió esto que está acá? De todas maneras, acá hay un ejemplo donde vamos a ver esto. Sí, profe. Bueno, entonces acá tenemos una matriz, ¿sí? De 3 por 3, donde vamos a hallar los adjuntos de la primera fila. Pero antes de hallar los adjuntos de la primera fila, yo les voy a mostrar, ya que el anterior, el menor complementario, no tenía un ejemplo, primero vamos a hallar los menores complementarios, ¿sí? De cada uno de los elementos de esta primera fila. O sea, vamos a hallar estos determinantes de 2 por 2 que están acá. Entonces, hoy decíamos que si yo tengo que hallar los menores complementarios de la fila 1, de los elementos de la fila 1, yo tenía, ¿se acuerdan? Que suprimir la fila y la columna de ese elemento. O sea que para hallar el menor complementario de este elemento que está en el lugar a su 1, 1, me iba a dar el menor complementario, me iba a dar el M sub 1, 1, suprimiendo la fila 1 y la columna 1. Entonces me quedaban estos 4 numeritos que están acá. Y ese es el determinante que figura acá. ¿Ve? 3, 2 en la primera fila y 1, 0 en la segunda fila. Cuando yo tenía que hallar el menor complementario de este elemento, que es el A sub 2, 2, que es este 0, yo tenía que suprimir la fila 1 y la columna 2. Entonces los elementos que me quedaban eran el menos 1 y el 2, que están acá, y el 1 y el 0 que están acá abajo. O sea que este determinante es el menor complementario del elemento 0 en este caso. Y por último, el menor complementario de este elemento que sería la sub 1, 3, ¿sí? Suprimo la fila 1 y la columna 3 y me quedan estos 4 numeritos, ¿sí? Menos 1, 3, la primera fila, y 1, 1, la segunda fila. Y de esa manera, ¿no es cierto?, yo obtengo los 3 menores complementarios. Ahora bien, a mí me pide que halle los adjuntos de la primera fila. Entonces, para hallar el adjunto, o sea, el A sub 1, 1, lo primero que yo tengo que hacer es escribir menos 1 a la I más J. Entonces voy a tener menos 1 elevado a la 1 más 1, que es 2. ¿Sí? Este menos 1 siempre entre paréntesis, ¿sí?
porque acuérdense que no es lo mismo menos 1 entre paréntesis elevado al cuadrado que menos 1 si no tiene paréntesis elevado al cuadrado. Esto da más 1, pero si yo no coloco el paréntesis, me queda menos 1, ¿sí? Ojo. Bueno, y eso va a ir multiplicado por el menor complementario. Después, para el otro elemento, para el lazo 1, 2, vamos a tener menos 1 elevado a la 1 más 2. O sea, acuérdense, estos subíndices me dan, ¿no es cierto?, los valores que yo tengo que sumar. 1 más 2, 3. Profe, Multiplicado por el menor complementario. Y el último, profe, el lazo 1, 3, es menos 1 elevado a la 1 más 3, que es 4, por el menor complementario. Y el último paso es resolver esta potencia, ¿no es cierto? Resolver este determinante y después recién multiplicar este valor, que en este caso es 1 positivo, por el valor del determinante. Entonces acá me queda 3 por 0, 0, menos 2, ¿sí? El valor del determinante es menos 2, pero como menos 1 elevado al cuadrado da 1, 1 por menos 2 da menos 2. O sea, fíjense que se cumple esto que decíamos acá, que si el I más J es par, el adjunto cofactor lleva el mismo signo que el menor complementario. Es el mismo valor, ¿no es cierto? O sea, esto me da menos 2 y el adjunto cofactor también da menos 2. En el siguiente caso, menos 1 elevado al cubo da menos 1. Y cuando yo resuelvo este determinante, me queda 0 menos 2. Entonces, tengo que multiplicar el menos 1 por ese menos 2. O sea que va a ser menos 1 por menos 2, va a ser más 2. Entonces se cumple esto, que si el I más J es impar, el adjunto o cofactor lleva el signo opuesto al menor complementario, porque el menor complementario me daba menos 2 y el adjunto cofactor me da 2 positivo. Y lo mismo sucede en el último, ¿no es cierto? Menos 1 a la 4 es 1 positivo, entonces este determinante es menos 1 menos 3, me da menos 4, y como esto es positivo, el valor queda menos 4. Entonces coincide el valor, sí, en este caso, coincide el valor del menor complementario con el adjunto cofactor. Esto hay que tener mucho cuidado y ya les digo, ¿no es cierto? Cuando es positivo no es problema porque queda lo mismo. El problema es cuando es negativo. Porque esto vamos a usar enseguida, ¿sí? Y hay veces que el número no es ni 1 ni menos 1, ¿sí? Que tengo que multiplicar por el determinante. Entonces, en esos casos siempre, como hice yo acá, hay que calcular primero los determinantes y después multiplicar ese número que esté adelante por el valor del determinante. Les digo esto porque el error más común en el práctico es que suelen querer multiplicar cada uno de estos valores o de estos, por ejemplo, por el número que está adelante. No, porque esto no es una matriz, ¿sí? Eso hacíamos cuando teníamos el producto de un escalar por una matriz. Ahí sí multiplicábamos cada valor por ese que estaba adelante, que era un escalar. En este caso no. Esto es un determinante, es un número, ¿sí? Entonces primero calculo ese número y después recién hago el producto. ¿Quedó claro esto? ¿A qué se llama adjunto o cofactor del elemento A sub I, J? Sí, profe. sí, profe. Bueno, igual que en el caso anterior, acá nosotros hallamos los adjuntos de la fila 1, pero igual que en el caso de los menores complementarios, se puede calcular los adjuntos de la fila 2, de la fila 3, de la columna 1, de la columna 2 o de la columna 3. O sea que también, ¿no es cierto?, tenemos la misma cantidad de adjuntos o cofactores que en el caso de los menores complementarios. Bien, acá hay un ejercicio donde en el primer ítem
dice hallar los adjuntos de la primera fila de A. Y el ítem B dice hallar los adjuntos de la segunda columna de A. Entonces, vamos a analizar el ítem A, que está resuelto, ¿sí? En parte porque está el adjunto cofactor del elemento A1, el del A1, y el del A1, ya van a tener que hacer ustedes, porque no está hecho, está el resultado, ¿no? Y lo mismo acá, ¿sí? Para hallar los adjuntos de la segunda columna, solo están los resultados. Así que eso van a hacer ustedes también. Ya unos minutitos y van a hacer. Analizamos los que están hechos. El adjunto cofactor del primer elemento, ¿sí? Acá falta un signo igual, es -1 elevado a la 1 más 1, 2. Por el menor complementario. Suprimo la fila 1 y la columna 1 y tengo estos 4 numeritos, ¿sí? 3, 1, 2, 0. Al resolver este determinante tengo 3 por 0, 0, menos 2 por 1, 2, me queda -2, pero como este 1 es positivo, queda el -2 como está. Entonces, se cumple de que cuando esto es par, cuando el exponente es par, el resultado del menor complementario coincide con el resultado del adjunto cofactor. En el caso del adjunto cofactor de este elemento, que es el A sub 1, 2, tengo -1, pero elevado a la 1 más 2, que es 3, por el menor complementario. En este caso, suprimo la fila 1 y la columna 2, y me queda -2, 1 en la primera fila y 4, 0 en la segunda fila. Resuelvo esto y me queda 0 menos 4. O sea, el determinante me da -4, pero con el -1 que está adelante, menos por menos da más, por eso da positivo. Entonces, fíjense en este caso, cuando el exponente es impar, el signo del adjunto cofactor no coincide con el signo del determinante, porque este determinante me daba -4 y el adjunto cofactor da 4 positivo. Bueno, y el último es el A sub 1, 3. A ver, lo van a calcular ustedes. Y después van a calcular los adjuntos o cofactores de la segunda columna, ¿sí? De esta columna que está acá. Están los resultados, así que los tienen que calcular y decirme si les salen esos resultados. El menos de 16,5. Bueno, El A sub 3 2 señora, me da -5 a mí. revisa los signos. Graciela, un alumno te dice, ¿el B no es -4? Creo que él a su 1, 2. Bueno, vamos a esperar que otros resuelvan y vemos. Bueno, Laura.
El ASU1, 3, a todos les dio menos 16, a los que están haciendo. Sí, Sí, profe. profe. Sí, A profe. mí me dio. Sí, profe. Bueno, de todas maneras, ¿no es cierto? Sería menos 1 elevado a la 1 más 3, o sea, la 4, y suprimiendo la fila 1 y la columna 3, me quedarían estos 4 numeritos. Entonces tenemos menos 4, menos 12, me da menos 16, y como el exponente es par, queda con su signo, o sea que está bien. Bueno, al que le daba el ASU 1, 2, 4, menos 4 creo que dijeron, ¿sí? ¿Le dio 4 o le sigue dando menos 4? Acuérdense que ahora trabajamos con la segunda columna, o sea que estoy hallando el adjunto cofactor de este elemento, el Me dio A, 4, profe. A sub 1, 2. ¿Te dio menos 4? A mí me Bueno, dio 4, digo. A mí me dio 4 también. Menos bueno, 4, ¿no? bueno, sí, da 4, vamos a verlo. Es el adjunto cofactor de este elemento. Entonces, este elemento está en el lugar menos 1 elevado a la 1 más 2, o sea, menos 1 a la 3. Eso va a dar menos 1. Cuando yo suprimo la fila 1 y la columna 2, me quedan estos dos numeritos, menos 2, 4 y 1, 0. Cuando resuelvo ese determinante de 2 por 2, menos 2 por 0 da 0. Menos 4 por 1, que da menos 4. Menos 4 con el menos de adelante queda positivo. O sea, por eso queda positivo, ¿sí? Porque tengo el menos 1 elevado a la 3. Eso me da menos 1. Y como este determinante da menos 4, cambia el signo. El A sub 2, 2 sería menos 1 elevado a la 2 más 2, o sea, menos 1 elevado a la 4. Y si suprimo la columna 2 y la fila 2, me quedarían el 1 y el 3 en el determinante y el 4 y el 0. Entonces tendría 1 por 0, 0, menos 4 por 3, 12. Menos 12, pero como el menos 1 a la 4 es positivo, no cambia el signo y queda menos 12. Y el último, ¿sí? Que parece que también le salió distinto, fíjense, sería menos 1 elevado a la 3 más 2, o sea, menos 1 elevado a la 5. Eso da negativo, menos 1. Y suprimo, ¿no es cierto?, la fila 3 y la columna 2, me estaría quedando el 1 y el 1, o sea, el 1 y el 3 en la primera fila y el menos 2 y el 1 en la segunda. Entonces tendría 1 por 1, 1, menos 2 por 3. Este producto da menos 6, pero como es 1 menos 6, queda 1 más 6. 1 más 6 es 7, pero como es menos 1 elevado a la 5, que es menos 1, por eso cambia este signo y queda menos 7. Ahora sí, porque había alguien que dijo creo que 5 o menos 5. No, da menos 7. Siempre tienen que tener cuidado con los signos, porque el problema siempre son los signos. O sea, yo puedo saber bien el mecanismo, digamos, la forma de operar, pero si me equivoco en los signos, va a salir diferente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quedaron Sí, todos profe. conformes? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Vamos, profe. seguimos entonces. Bien. Lo que estábamos viendo, tanto el menor complementario como el adjunto o cofactor, se usa para resolver un determinante, ¿sí?, por este método que se llama desarrollo por los elementos de una línea. Este método se usa para determinantes mayores de 3 por 3. Acuérdense, también se usa para el de 3 por 3, por supuesto. Pero acuérdense que yo les dije que la regla de Sarrus solo se usa para determinantes de 3 por 3. Entonces, cuando yo tengo un determinante mayor, tengo que usar cualquiera de los dos métodos que vamos a ver. El primero se llama desarrollo por los elementos de una línea. ¿Por qué dice de una línea? Porque puede ser de una fila o puede ser de una columna. Entonces, ¿cómo se calcula el determinante de esta matriz A? ¿Sí? Que es una
matriz de 3×3, si yo hago el desarrollo por los elementos de la primera fila. Acá está hecho todo, ¿no es cierto?, simbólicamente, digamos. Después vamos a ver el ejemplo. Es el producto, fíjense, de el elemento por su adjunto cofactor. ¿Sí? Entonces tengo A sub 1, 1 por su adjunto cofactor. Siempre la A minúscula para el elemento, la A mayúscula para el adjunto cofactor. Los subíndices son los mismos. Más el A sub 1, 2 por su adjunto cofactor. Y más el A sub 1, 3 por su adjunto cofactor. Esta suma de esos tres términos me da el determinante de A. Si lo hago por la segunda fila, tendré que trabajar con los elementos de esa fila. Entonces será A sub 2, 1 por su adjunto cofactor, más A sub 2, 2 por su adjunto cofactor, más A sub 2, 3 por su adjunto cofactor. De la misma forma podría hacerlo por la fila 3, ¿sí? O sea que tengo, fíjense, tres formas distintas de calcular el determinante. Y lo podría hacer también por la primera columna, por la segunda columna, por la tercera columna. O sea que tengo, en este caso, 6 formas diferentes de hallar ese determinante. Y las 6 formas me tienen que dar el mismo valor, ¿sí? Incluida la regla de Sarrus. Si hago la regla de Sarrus, me tiene que dar el mismo valor también, ¿sí? Bueno, ¿se entendió cómo se hace? ¿Sí? Es simplemente el producto del elemento, ¿sí?, por el adjunto cofactor. Y acá está donde lo que yo le decía hoy, que este elemento puede ser cualquier número. Por ejemplo, si es un 5 y esto es un determinante, ¿no es cierto? Tengo que resolver primero el determinante, que sería el menor complementario, multiplicado por el menos 1 elevado a la 1 más 1, y después recién multiplicado por ese valor. ¿Se entendió más o menos esto genéricamente? Sí, profe. Bueno, creo, si mal no recuerdo, que hay un ejemplo. Bueno, antes de eso hay una generalización. Fíjense, en estos dos casos yo estaba resolviendo por los elementos de la primera o de la segunda fila. Entonces, la generalización sería esta que figura acá. Dice, generalizamos para la fila I. Si yo calculo el determinante de A, ¿no es cierto?, por una fila, voy a tener la sumatoria, este signo ya lo conocen, de el producto de los A sub i j, elemento A sub i j, por su adjunto cofactor A sub i j. ¿Qué es lo que varía si yo hago por la fila I? Lo que varía es la columna. Por eso acá dice que J varía entre 1 y N, ¿sí? Entonces, cuando desarrollo por los elementos de una fila, lo que varía es la columna. En cambio, si yo hago el desarrollo por los elementos de una columna, cualquiera sea esta, por eso tomamos una columna genérica J, el determinante de esa matriz va a ser la sumatoria. Esto es exactamente igual, el producto del elemento A sub i j por el adjunto cofactor A sub i j, pero lo que varía ahora es la fila, ¿sí? Entonces, I varía de 1 a N, ¿sí? Entonces, cuando lo desarrollo por la columna, lo que va variando son las filas. Y cuando desarrollo por las filas, lo que van variando son las columnas. ¿Se comprendió esta generalización? Creo que sí, profe. Sí, profe. Esto es parecido, ¿sí?, a cuando veíamos el producto, ¿sí?, de dos matrices. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que sacar el elemento C como la sumatoria? Bueno, es más o menos lo mismo, más fácil todavía, ¿sí? Porque en este caso solo tenemos, ¿no es cierto?, depende de la matriz, solo vamos a tener 3 términos. En estos casos teníamos más términos, dependía del orden de las matrices, ¿no es cierto? Y era más largo el proceso. ¿Se acuerdan que había que hacer? Y yo le dije, bueno, no es necesario que hagan, pero el que quiere, hágalo.
¿sí? Porque había una generalización donde también se usaba el símbolo de sumatorio. Bueno, acá hay un cuadro que resume lo que vimos hasta ahora. Para resolver determinantes, la regla de Sarrus solo se aplica para determinantes de orden 3, ¿sí? Hecho de cualquiera de las formas, usando los triangulitos, usando repetir las filas, repetir las columnas, solo para determinantes de 3 por 3. Y el método que acabamos de ver, desarrollo por los elementos de una línea, sirve para determinantes de cualquier orden. Obviamente que se aplican de 3 por 3 en adelante, porque el de 2 por 2 es muy fácil hacerlo, ¿no es cierto? No tiene sentido no resolverlo de esta manera. Acá está la actividad que yo les decía, ¿ven? Acá vamos a ver cómo calculamos este determinante de 4 por 4, ¿no es cierto? Donde no puedo usar Sarrus y tengo que usar el método que acabamos de ver, desarrollo por los elementos de una línea. La pregunta es, sin mirar lo que está abajo, ¿qué línea elegirían ustedes? Tienen 4 filas y 4 columnas para elegir. ¿Cuál línea, qué línea, como dice ahí, elegirían ustedes? La tercera columna, Columna 3. Claro. ¿Por qué? porque tiene más ceros. Exacto. Siempre cuando no le piden por una línea determinada, ustedes tienen que elegir la línea, en este caso la columna, que mayor cantidad de ceros tiene. ¿Por qué? Porque se van a hacer menos cálculos, ¿sí? Fíjense que cuando yo calculo por esta columna, yo tengo que hacer el elemento este, que sería el A sub 1, 3, por su adjunto cofactor. Pero resulta que ese elemento es 0. Por el adjunto cofactor, que es 1, 3, no hace falta calcular esto porque se va a anular por este 0. Entonces, este es un cálculo menos. Cuando voy al elemento que sigue, que es el elemento A sub 2, 3, ahí sí tengo que poner el elemento 2 multiplicado por su adjunto cofactor. Ese sí lo tengo que calcular, como vamos a ver enseguida. Cuando voy al otro elemento, que es el elemento A sub 3, 3, es 0, entonces va a ser 0 por su adjunto cofactor. Tampoco lo voy a calcular porque se anula, o sea, no lo voy a calcular al adjunto cofactor. Y lo mismo sucede acá, ¿sí? En el elemento que está en la fila 4, columna 3, que es 0, tendría que multiplicarlo por su adjunto cofactor, que es A sub 4, 3. También se va a cancelar. Entonces, cuando a ustedes le toca un ejercicio como este, escriban todo esto para que se sepa que ustedes están usando este método, pero después tranquilamente pueden cancelar este término, porque da 0, cancelar este que da 0, cancelar este que da 0, y como dice acá, resolver solo este término. Cuando yo resuelvo este término, tengo el 2, que es el elemento, ¿sí? El A sub 3, 2, 3, perdón, el A sub 2, 3, que es 2. Después, todo lo que sigue, incluido el menos 1 elevado a la quinta, es el adjunto cofactor, ¿sí? Entonces, siempre se acuerdan, hembra menos 1 elevado a las 2 más 3, fila más columna, que me da 5, por esto que sería el menor complementario. ¿Cómo obteníamos esto? Suprimiendo la fila 2 y la columna 3. Entonces me quedaban estos valores. En la primera fila, 2 menos 3, 1. 2 menos 3, 1. La segunda fila salteo porque ahí está el elemento. Voy a la otra. 1 menos 1, 3. Y acá está 1 menos 1, 3. Y la última es menos 2, 1, 0. ¿Sí? Y está acá. Entonces, fíjense cómo
se redujo este determinante que era de 4 por 4 a calcular un determinante que es de 3 por 3. Y acá ya pueden usar Sarrus, no hace falta que vuelvan a usar este método. Donde tienen que tener cuidado, vuelvo a repetir, es que este 2 va a estar multiplicado por esto que da menos 1. Entonces 2 por menos 1 da menos 2. Se Laura. resuelve. Sí, Acá en el chat te pregunta un alumno, profe, disculpe, ¿el elemento que está al lado del ASU 1, 3 es 0? sí, es un 0, nada más que salió una O ahí. Sí, es un 0. Es un 0 como este y como este. Sí, Y después Zaira pregunta, ¿por qué el exponente como 5? Porque es la suma de la fila más la columna. exactamente. Este elemento 2 está en la fila 1, fila 2, columna 1, 2, 3, ¿sí? Aparte, fíjense acá, acuérdense que yo les decía que los subíndices del adjunto cofactor le está dando la fila y la columna del elemento también. Entonces se suma 2 más 3 y por eso va 5. Siempre el menos 1 va elevado a la suma de la fila más la columna del elemento en cuestión, ¿sí? Resolviendo este determinante de 3 por 3 por Sarrus, fíjense, 2 por menos 1 por 0 da este 0 que está acá. Después, la primera paralela, puedo tomar 1 por 1 por 1, que me da el 1 que está acá. La segunda paralela, menos 3 por menos 2. Esto da menos 9 por menos 2 da más 18, que es este valor que está acá. Acá no se usó corchete porque directamente se fue cambiando el signo y se fue poniendo menos, 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 menos. Fíjense, si hacemos este producto de los elementos de la diagonal secundaria, menos 2 por menos 1, ¿no es cierto? Da 2 positivo. 2 por 1 da 2, pero como hay que poner menos, entonces directamente se pone menos 2. También se puede hacer eso, hay que tener cuidado nomás. La paralela que sigue es esta, 1 por 3 por 2, ¿ven? Me da 3 por 2, 6. Es positivo, pero como se resta, queda menos 6. Y la última paralela sería 1 por menos 3 por 0, que da 0. Entonces, en este caso puede ser, se pone menos 0, pero menos 0 más 0 da lo mismo. Se resuelve todo esto y queda 1 más 18, 19, 19 menos 2 da 17 y 17 menos 6 da 11. Y ahí recién multiplico el menos 2 por 11 y me da menos 22. ¿Sí? Entonces, ojo, yo les decía con este menos 2, ¿sí? Ese menos 2 multiplica el valor del determinante, ¿sí? No quieran resolver esto, poner menos 2 y multiplicar eso, ¿no es cierto? A cada elemento, multiplicar por ese valor, porque esto no es una matriz. Y ahí me acuerdo de algo, a esta altura ya no tienen que confundirse la notación, ¿sí? La notación de la matriz es un corchete o un paréntesis y la notación del determinante son barras, ¿sí? Les digo esto porque es muy común querer, ¿no es cierto?, escribir, ahora que van a tener parcial, querer escribir las matrices por simplificar entre barras, ¿sí? Y está mal, ¿sí? Yo cuando corregía los prácticos le hacía la patita, todas las barras le hacía la patita para que sea un corchete, ¿sí? Antes en la presencialidad y ahora en la virtualidad también me tomaba ese trabajo, ¿sí? De que no se pueden confundir porque son dos conceptos totalmente distintos, ¿sí? Parece una pavada, ¿sí? Pero es importante no confundir los conceptos. ¿Quedó claro cómo se resuelve este determinante por los elementos de la tercera columna? Sí, Sí, profe, profe. hay algunas preguntas en el chat. Si quieren. Sí, ¿de dónde salió el menos 2? Dice, yo le puse porque el exponente es 5. Si vos tenés menos 1 a las 5, entonces exponente impar, resultado negativo. Correcto, Y ahí te va a quedar 2 por menos 1, te queda el menos 2. exacto. Muy bien, así es, Irma.
Bueno, fíjense que lo más sencillo, si no me piden por qué línea resolver, es resolver por la columna 3. Obviamente que también se podría resolver por la columna 4, porque tiene 2 ceros, pero yo tendría que hacer 2 cálculos, ¿sí? O sea, tendría que resolver 2 determinantes de 3 por 3. También lo podría haber hecho por la cuarta fila, pero que tiene 2 ceros, pero también tengo que resolver 2 determinantes de 3 por 3, ¿sí? También podría resolver por la primera fila, que tiene un solo cero, pero tendría que resolver 3 determinantes de 3 por 3, o por la segunda fila, que también tiene un cero. Otra vez tendría que resolver 3 determinantes de 3 por 3. Si lo hago por la por la tercera fila, también tendría que resolver 3 determinantes de 3 por 3, porque hay un solo cero. Entonces, siempre elijo la fila o la columna que más ceros tiene. Pero de todas maneras, para practicar, ustedes pueden hacer todos los otros casos que no está hecho acá, como este, y les tiene que dar el mismo resultado, el menos 22, ¿sí? Tienen que practicar, ¿sí? Porque por ahí puede ser que en el parcial le pida por una fila o por una columna determinada y lo van a tener que hacer. Obviamente que si me dan a elegir, a nadie se le va a ocurrir hacer por la primera columna o por la segunda columna. ¿Por qué? Porque no tiene ningún cero. Entonces, imagínense que voy a tener que resolver 4 determinantes de 3 por 3. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces, nadie resolvería por estos dos. Pero para practicar, les vuelvo a decir, pueden hacerlo. Entonces, practican el método. Porque esto es practicar, practicar y practicar. No es, como yo siempre les digo, no se aprende mirando, se aprende haciendo el ejercicio. Porque uno puede mirar uno como este, que es fácil y cortito, y después resulta que en el parcial, o casualidad, le toca que hagan por la primera columna. Y ustedes van a querer hacer por la tercera columna y no van a respetar la consigna. Entonces puede que esté bien, pero si no respetan la consigna, estamos en problemas. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esto? Creo que no, profe. Bueno, entonces vamos a ver 3 propiedades más. Con estas se completan todas las propiedades. Fíjense, la propiedad 7 dice, si todos los elementos de una línea son nulos, excepto uno de ellos, el determinante es igual al producto del elemento no nulo por su correspondiente adjunto. Eso es lo que acabamos de ver acá, esta propiedad de la que usamos acá, ¿sí? Fíjense, vuelvo a enunciarlo. Dice, si todos los elementos de una línea, en este caso fue en la tercera columna, son nulos, excepto, o sea, quiere decir, a excepción de uno de ellos, que es el 2S, el determinante es igual al producto de ese elemento no nulo por su correspondiente adjunto. Es lo que acabamos de ver acá, ¿sí? En esta columna, el único elemento no nulo es el 2. Entonces, el determinante, va a ser igual al producto de ese valor, que es 2, por todo esto que sigue, que es su adjunto cofactor, ¿sí? Esa propiedad usamos acá. La propiedad 8 dice, en todo determinante, la suma de los productos de los elementos de una línea por los adjuntos de una paralela es nula. Esta cuesta entender un poco igual que la tercera, pero es la que se usa después para demostrar la propiedad de una matriz adjunta. Pero eso vamos a ver la próxima clase recién. Entonces dice, en todo determinante, la suma de los productos, o sea, de las multiplicaciones de los elementos de una línea, que puede ser una fila o una columna, por los adjuntos de una paralela, es nula. Y la última, es la más fácil de entender también, dice el determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Recordemos que una matriz triangular era la que tenía ceros, ¿se acuerdan? Por debajo de la diagonal principal
y se llamaba triangular superior, o tenía ceros por arriba de la diagonal principal y se llamaba triangular inferior. En esos casos, cuando yo tengo una matriz triangular, sea superior o sea inferior, el determinante siempre va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal. ¿Por qué? Porque al haber tantos ceros, lo único que me va a quedar es el producto de los elementos de esa diagonal, porque después la primera paralela voy a tener 2 ceros, la segunda paralela voy a tener un 0. En los elementos de la diagonal principal va a haber 0, secundaria, perdón, va a haber 0, ¿sí? Y las paralelas también. Esa es, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo veo una matriz triangular, ¿sí? Directamente, el producto de los elementos de esa diagonal es el resultado del determinante. ¿Se comprendieron más o menos las 3 últimas propiedades? Sí, profe, se comprendieron. Bueno. Y el último método que vamos a ver, ¿sí? Si hace falta, después la próxima clase la repasamos, ¿sí? Porque no sé si alcanzará la profesora Irma Dar, es el otro método que se usa para resolver determinantes de 3×3 en adelante, en este caso de 4×4, que es el método que se llama el método de Chio, ¿sí? Fíjense que este es el mismo determinante que trabajamos antes. Fíjense, la tercera columna es la misma que hoy, bueno, en todos los elementos. En este caso, ¿sí? Resolver un determinante aplicando este método, tengo que buscar un pivot, ¿sí? El pivot siempre conviene que sea 1. ¿Por qué? Porque acá hay unos cocientes, ¿sí? Estos productos van a estar, tienen que estar divididos por el pivot. Entonces, siempre conviene que sea 1. No quiere decir que yo no pueda tomar este 5 de pivot. Yo lo puedo tomar, pero lo voy a tener que colocar acá al 5 y todos estos productos voy a tener que dividir por 5. Y los cálculos se alargan y se complican. Entonces, cuando en un determinante hay por lo menos un 1, y acá hay 3 unos, ¿sí? Por lo menos un 1, elijo ese 1 de pivot. Obviamente que los ceros no pueden ser pivot, ¿sí? Tienen que ser cualquier número diferente de 0, porque si no, acá tendría que poner 0, va a anular todo, y acá tendría que dividir por 0, y la división por 0 no existe. Entonces, cuando yo tengo 3 unos, como en este caso tengo un 1 acá, en la primera fila, tengo un 1 en la tercera fila y un 1 en la cuarta fila, yo me puedo dar el lujo, como digo, de elegir si tomo este 1 o este 1. Bueno, en este caso, fíjense ustedes, por este menos 1 elevado a la sexta, que el 1 que se tomó de pivot es este que está acá abajo, este 1. ¿Por qué? Porque ese pivot 1 yo lo tengo que multiplicar por el signo del lugar, igual que antes. Y el signo del lugar está dado por el menos 1, otra vez elevado a la I más J. Este 1 está en la cuarta fila y en la segunda columna. O sea, 4 más 2 me da 6. ¿Por qué me conviene elegir este? Porque este exponente par va a hacer que esto sea positivo. Entonces me va a quedar 1 por 1 y facilita los cálculos, ¿sí? El otro que podía haber elegido es este, porque este 1 está en la fila 3, columna 1. Entonces 3 más 1 también me da 4. También podía haber elegido este. O sea, es más conveniente elegir cualquiera de estos dos, pero ya vamos a ver por qué conviene más este. Y este no me conviene tanto porque está en la fila 1 y columna 4. Entonces 1 más 4 me da 5 y ahí tendría exponente impar y tendría que tener 1 por menos 1, ¿sí? Y tendría que multiplicar después por menos 1. Bien, ahora, ¿por qué elijo también este 1 de pivot? Porque yo tengo que marcar la fila y la columna del pivot, porque voy a trabajar, ¿no es cierto?, con todos los elementos que no están justamente en esa columna ni en esa fila. Pero resulta que acá en la fila del pivot hay 2 ceros, y estos 2 ceros me van a facilitar los cálculos, ¿sí? Como ya vamos a ir viendo. Bueno,
¿En qué consiste el método? En reducir un determinante de 4 por 4 a uno, fíjense acá abajo, de 3 por 3. ¿Cómo obtengo cada uno de estos valores? Bueno, como está acá. A la primera, comenzamos por el primer elemento. ¿Sí? Vamos a trabajar con la primera columna. Se van a cambiar estos elementos, el 2, el 5 y el 1. Entonces, porque yo suprimo la columna y la fila del pivote. A este 2 que está acá, a este 2 le voy a restar, siempre le resto este producto. ¿De dónde obtengo este producto? Ese producto obtengo de la proyección de este 2 en la fila y en la columna del pivote. Fíjense, menos 2 y menos 3. Entonces, a este 2 le resto el producto de menos 2 por menos 3. Y este producto divido por 1. Divido por el pivote. Por supuesto que va a quedar lo mismo. Y estos valores que son negativos, por favor, entre paréntesis. Cuando voy al segundo valor, que es el 5, a ese 5 le voy a restar. Acá está hecho al revés nomás, fíjense, le resto el producto de la proyección en la columna del pivot por el elemento en la fila del pivot. Por eso queda 4 por menos 2. Si yo hubiese hecho al revés, quedaría menos 2 por 4. Es lo mismo, ¿sí? Porque el orden de los factores acá no altera el producto. Es lo mismo. Si ustedes quieren seguir siempre el mismo orden, le va a ir apareciendo el menos 2 siempre primero. Y a este 1 le resto la proyección, en este caso también está hecho en la columna y en la fila del pivote. O sea, menos 1 por menos 2. Dividido 1. La división siempre es al producto, ¿sí? La resta queda fuera. Cuando voy a trabajar con la columna esta, ¿sí? Fíjense que acá tengo un 0. Entonces, a este 0 que está acá, le tengo que restar, ¿sí? El producto de la proyección, y acá también está hecho en la columna y en la fila del pivote. O sea, el producto de menos 3 por 0. Menos 3 por 0. Y eso divido por 1. Después sigo con este elemento 2, que le resto el producto de la proyección en la columna, que es 4, por la proyección en la fila, que es 0. Menos 4 por 0, dividido 1. Y al último 0 le resto otra vez la proyección en la fila, acá sería en la columna primero, por la proyección en la fila del elemento del pivote. Por eso queda 0 menos 1 por 0, que está acá, ¿sí? Fíjense por qué convenía elegir este 1, porque en su fila tiene 2 ceros. Entonces, todos estos productos se anulan, ¿sí? Menos 3 por 0 es 0, dividido 1 es 0. 4 por 0 es 0, dividido 1 es 0. Menos 1 por 0 es 0, dividido 1 es 0. Y fíjense que me quedan estos mismos valores. 0, 2 y 0. 0, 2 y 0. Esto todavía no resolví, porque voy a resolver lo último, porque esto es lo único que cambia. Y en este caso, al haber un 0 acá, otra vez, fíjense que van a quedar los mismos valores. 1, 0 y 3. ¿Sí? 1, 0 y 3. ¿Por qué? Porque a este 1 le resto menos 3 por 0. ¿Sí? A este 0 le resto 4 por 0. Y a este 3 le resto menos 1 por 0. Entonces, otra vez, fíjense que estos productos que están acá son los mismos que están en la columna esta. Entonces, se anula, se anula, se anula y queda 1, 0 y 3. 1, 0 y 3. ¿Cómo obtengo estos valores que están acá? Y bueno, haciendo este producto, menos 2 por menos 3 me da más 6. 6 dividido 1 da 6 y después recién resto 2 menos 6 me da menos 4. Después sigo con el de abajo. 4 por menos 2 me da menos 8. Menos 8 dividido 1 me da menos 8.
pero acá tengo un menos, o sea que va a quedar 5 menos menos 8, 5 más 8, 3. Y el último, menos 1 por menos 2 me da 2 positivo, 2 dividido 1 da 2, y 1 menos 2 da menos 1. Y de esa forma, ¿no es cierto?, achiqué este determinante de 4 por 4, igual que en el otro método, a 1 de 3 por 3. Y acá, ¿por qué me queda 1 nomás? Porque menos 1 a la 6 es 1 positivo, por 1 me da 1, ¿sí? Resuelvo esto por Sarrus, ya no hace falta ocupar chi otra vez, tampoco pueden, si quieren, pueden resolver por los elementos de la segunda columna, por ejemplo, otra vez, pero generalmente resuelven Sarrus por Sarrus. ¿Y qué me tiene que salir? Lo mismo que me salió en el otro método. O sea que acá va a salir menos 22. Fíjense, este menos 4 por 2 me da menos 8, por 3 me da menos 24, esta paralela da 0, esta paralela da 0, entonces me queda menos 24, y después sería menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que me da menos 2, entonces menos 24, y ahí me va a quedar más 2, porque las otras paralelas se anulan, esta paralela se anula, esta paralela se anula, o sea que en definitiva me queda menos 24 menos menos 2, menos 24 más 2 me da menos 22, porque menos 22 por 1 da menos 22. O sea que resuelto por los desarrollos, por el método desarrollo por los elementos de una línea o resuelto por Chio, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Se entendió más o menos el método? Después en el práctico van a hacer varios ejercicios. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Claro, hay que... Sí, profe, se entendió. Sí, alguien quería ¿Puedes preguntar. explicar esa última parte que me perdí? ¿Es para hallar estos valores de la primera columna? Sí, para sacar el 22. Para sacar el 22, se resuelve por, menos 22 sería, se resuelve por Sarrus. O sea, hago el producto de los elementos de la diagonal principal, menos 4 por 2 me da menos 8, por 3 me da menos 24. Después, la primera paralela, fíjate, 0 por menos 1 se anula, da 0. La segunda paralela, 13 por 0 por 1 se anula, da 0. O sea que lo único que me queda es el producto de estos tres valores que me da menos 24. Y después tengo que menos restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria. 1 por 2 me da 2, pero por menos 1 me da menos 2. Y las otras paralelas, fíjate, se anulan porque 0 por menos 4 se anula, 13 por 0 por 3 se anula. Entonces lo único que me queda es el producto de los elementos de la diagonal principal, que da menos 24, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que me da menos 2, pero va a quedar menos 24 menos menos 2, por eso va a quedar menos 24 más 2, y menos 24 más 2 me da menos 22, porque multiplicado menos 22 por 1 queda lo mismo, menos 22. ¿Está? Sí, sí, profe. Gracias. Bien. Ustedes, yo les sugiero que practiquen con los otros 1, practiquen el método con este 1 y con este 1, ¿sí? Y si tienen ganas, pueden practicar con cualquiera de los otros números. Siempre le va a salir el mismo resultado. Pero vuelvo a repetir, tomar, por ejemplo, vamos a suponer que toman el 4 de pivot. Lo tienen que poner al 4 acá, ¿no es cierto? Por menos 1 elevado a la 2 más 2 sería la 4. Pero después no se tienen que olvidar de dividir todos los productos que le queden por ese 4. Porque si no, no les va a salir ese resultado. Por eso es que siempre conviene tomar el 1 de pivot, ¿sí? También se podría tomar el menos 1, pero ahí también se complica la situación, no acá, pero sí acá, porque le va a quedar una división por menos 1 y ahí quedan demasiados signos ahí. Y siempre el problema es con los signos. Cuando no les sale un ejercicio es por los signos. Bueno,
acá vamos a dejar, ¿sí? Porque la próxima clase ya tenemos que ver, ¿no es cierto? Lo que sigue para ver matriz, calcular la matriz inversa. Y ese es el último tema. O sea que la próxima clase, si Dios quiere, que es el jueves 20, hoy es jueves, sí, jueves 29, ahí terminamos. Queda un solo tema prácticamente. Ok, profe. Bueno, profe. Bueno, Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. nos vemos la próxima clase, si Listo. Dios quiere. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, si lo quiere. Chao, 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 profe. chicos. Chao, Chao, Laura. Chao, Irma. Nos vemos. Chao, Laura, Chao, hermosa profe, tu gracias. clase. Ay, Damián, siempre él controlando y vigilando. Sí, tal cual. Cuando yo me Chao, Laura. jubile, cuando yo me jubile, Damián va a ser el controlador oficial, ¿eh? Cuídense. Tal cual, me parece que sí. No, jamás como vos, Laura, vos sos una genia. Bueno, gracias, amigo. Chao, chao. Chao, 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 Lauri. profe. Chao, chao. Chao.